Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Iguanas guanacastecas, el día de hoy nos vinimos a uno de los lugares más importantes en la historia de Costa Rica. Estamos en el Parque Nacional de Santa Rosa, justamente a mis espaldas está la famosísima Casona de Santa Rosa. Pero antes de ingresar a este lugar y enseñarles todo lo que hay por aquí, quiero que vean el frente. Esto que tenemos aquí eran en algún momento corrales, porque esto era una hacienda. De hecho creo que se llama la Hacienda Santa Rosa, o se llamaba la Hacienda Santa Rosa, y ya vamos a ver qué pasó con esa hacienda. Así que arranquemos con el tour por este lugar. Es bastante grande. Ahorita hay ciertas cosas cerradas por toda la situación que se está viviendo en la pandemia, pero para que se hagan una idea, nosotros entramos, todo esto es un camino de bosque, el área es grandísima y lo único que vamos a ver va a ser la casona, el mirador y algunas cositas que hay por aquí. De aquí para adentro hay un montón de senderos más, incluso hay áreas de camping dentro del Parque Nacional y se llega hasta Playa Naranjo, si no me equivoco. Por aquí está Roca Bruja y más por aquí las Islas Murciélago. Entonces es un área protegida gigantesca. Obviamente eso caracteriza a Costa Rica. Aquí justo antes de entrar a la Casona de Santa Rosa, que ya les voy a contar la historia para que vean qué fue lo que pasó en este lugar, nos encontramos la carta que envió el presidente para llamar a los costarricenses a la guerra. Les voy a dejar una parte del video aquí, si quieren lo pausan para que la lean completa, porque está súper interesante. De hecho que leyendo esta carta cualquiera se hubiera tirado a las armas. Está súper interesante. Amigos, ahora sí, aquí estamos dentro de la Casona Santa Rosa, y mientras recorremos este lugar les voy a explicar muy brevemente cuál es la historia, qué fue lo que pasó aquí, cuál fue toda la situación que vivimos con los filibusteros y cómo fue la primera vez que Costa Rica se vio declarada oficialmente en una guerra. Para empezar a relatarles esta historia, lo primero que tienen que saber es que Estados Unidos quería el paso del río San Juan, que actualmente es de Nicaragua. Quería ese paso para ellos ir de Nueva York a California por tierra. Les tomaba un año. En cambio, si lograban hacerse ese río y pasaban los barcos de Nueva York a California, era solo un mes. Además, cuando iban por tierra tenían que luchar con indígenas, con enfermedades, con animales, bandidos, mercenarios. Eran miles de problemas los que tenían. Sabiendo esto ya me van a entender mejor por qué querían conquistar en realidad todo Centroamérica. Entonces, financiado por Estados Unidos, se vino William Walker para Nicaragua. Se aprovechó que en Nicaragua se estaba viviendo una guerra civil para ayudar al presidente de ese momento, y después, una vez que se ganó o que ya le ayudó con la guerra civil, se adueñó de Nicaragua. Como que mostró el verdadero rostro. Él venía con la idea de hacernos esclavos, de unir a todo Centroamérica. Entonces envió a 3 filibusteros a Costa Rica a hablar con el presidente de ese momento, que era el presidente Juanito Mora. Entonces básicamente le venían a decir pacíficamente al presidente que se uniera a Nicaragua, que ni siquiera luchara y que se entregara. Cuando le llegaron a decir al presidente como: señor, resulta que ahí llegaron estas personas a buscarlo para X cosa, el presidente se enojó tanto que les dijo que ni siquiera se los mostraran y que los sacaran de inmediato del país. Los echó como perros de Costa Rica y no los recibió. Entonces, como Juanito Mora, como se le decía al presidente, los echó de Costa Rica, William Walker, al darse cuenta, se enojó y dijo: ok, si no quiere las cosas por las buenas, entonces lo vamos a hacer por las malas. Y obviamente Costa Rica no estaba preparada para una guerra. Entonces mandó a comprar fusiles a Inglaterra, que Inglaterra era amigo de Costa Rica, se podría decir, porque le vendíamos café, entonces había una buena relación. Y resulta que Inglaterra, como era un país tan avanzado, nos envió los mejores fusiles que habían en la época. O sea, increíblemente Costa Rica iba a ir bien armada a esta guerra que iba a pasar. El presidente Juanito Mora llamó a todos a la guerra y el ejército estaba conformado por veteranos, por profesionales y por voluntarios. De hecho, que en el ejército solo había una mujer que pidió que la dejaran ir, que fue Pancha Carrasco. De hecho, que es una heroína nacional. Y entonces aquí es donde entra la Casona de Santa Rosa, el lugar en donde estamos en escena. Entonces espero que disfruten las escenas que van a ver a continuación. Quiero presentarles a nuestro actor
principal, el filibustero Santiago, que está por aquí, y a la representación del ejército costarricense. Una disculpa de antemano por ser el ejército, pero espero que me entiendan bien qué fue lo que pasó. ¿Cómo se desenvolvieron las cosas para llegar a la batalla que hubo en este lugar? Resulta que el ejército de Costa Rica empezó a marchar hacia Nicaragua para ir a buscar a los filibusteros que tenían la base en Nicaragua. Cuando el ejército de Costa Rica se fue hacia Nicaragua, no habían caminos, no habían carros, no habían trenes, buses, nada de eso. Tenían que venirse por trillos en la montaña. Entonces imagínense la odisea que era mover un ejército. Tenían que jalar medicamentos, alimentos, incluso andaban animales vivos. Y la cuestión es que cuando iban hacia Nicaragua y llegaron a Liberia, se dieron cuenta que habían entrado filibusteros a Costa Rica. Y para pasar de Nicaragua a Costa Rica, el camino que se utilizaba era precisamente por aquí, por la hacienda Santa Rosa, que en ese momento era un lugar donde tenían ganado. Por eso es que al frente están los corrales. Resulta que los filibusteros, cuando iban entrando a Costa Rica, se toparon esta hacienda y se adueñaron de ella. Mataron a varias personas de las que estaban aquí en la hacienda, según lo que escuché por ahí. Mataron a varias personas que estaban por aquí y se adueñaron de la hacienda y se atrincheraron en este lugar. Entonces los costarricenses, al darse cuenta que ya filibusteros habían entrado a Costa Rica, se dividieron en dos grupos para empezar a buscarlos, porque cuando eso no había WhatsApp, no habían teléfonos, cámaras, drones, nada de eso. Era entrar al bosque y ver si veía a alguien, básicamente. Entonces resulta que uno de los dos grupos de búsqueda que se fue a buscar a los filibusteros, valga la redundancia, en uno de esos grupos iba el presidente Juanito Mora, y justo en el que venía Juanito Mora se encontró a los filibusteros. Llegaron a la hacienda Santa Rosa y sigilosamente se asomaron y vieron que estaban aquí atrincherados en este lugar. Entonces es ahí cuando el presidente Juanito Mora en el acto arma un plan de ataque para atacar a los filibusteros que estaban aquí y decide que van a atacar rodeando la casona. Entonces se fueron unos por la derecha, otros por la izquierda y otros dándole vuelta en círculo a la casona. Y en ese entonces fue cuando el 20 de marzo de 1856 a las 4 de la tarde el presidente Juanito Mora dio la orden de atacar. Entonces el ejército costarricense se vino a la casona, empezó a disparar y los agarró por sorpresa. Ellos no tenían ni idea que los costarricenses venían para acá. Entonces en ese momento se lee que la batalla duró tan solo 14 minutos, que mataron a gran cantidad de los filibusteros y los demás salieron huyendo de vuelta hacia Nicaragua, y ahí fue la victoria, la primera victoria de Costa Rica. Por cierto, amigos, tienen que saber que yo no soy ni historiador ni experto en historia, simplemente les estoy tratando de resumir todo lo que pasó al máximo posible, pero si quieren conocer la historia completa pueden investigar o pueden venir aquí dentro de la casona. Están los escritos de todas, absolutamente todas y cada una de las cosas que pasaron en detalle. Entonces, señores y señoritas, eso fue lo que pasó en este lugar. Y como les digo, esa no es la verdad absoluta. Yo traté de resumirles los hechos, pero ya con eso se pueden hacer una idea. Y además, las cosas no terminaron aquí. Después de aquí hubo una batalla en Sardinal, en Sarapiquí. Después vino la famosa batalla de Rivas, que fue cuando se quemó el mesón. Y después otra batalla de la toma del tránsito, que ahí fue como la victoria contundente de Costa Rica, que esa historia la pueden ir a ver en este video que les estoy dejando por aquí, que grabamos hace bastante tiempo, que de hecho en ese video van a encontrar el final de esta historia que les acabo de contar. Y no les relato lo que pasó en Sardinal y en Rivas, porque haría demasiado extenso este video y no sé si les gusta escuchar historia. No sé si eso les agrada. Así que déjenme en los comentarios para tenerlo en cuenta en siguientes lugares que vayamos a visitar, que tengan así una historia bastante extensa. Y ahora aquí, amigos míos, tenemos el Monumento de los Héroes. Este monumento fue hecho en 1956 por la Unión de Estados Americanos en homenaje a los 100 años de la batalla de Santa Rosa y también a los muertos que hubieron en esa batalla, que fueron 20 en el momento de la batalla de Santa Rosa y muchísimos más tiempo más adelante, años más adelante, en cosas que pasaron igual aquí en la hacienda Santa Rosa. Entonces es este monumento que ven por aquí atrás. Está un poco deteriorado y de hecho que antes se podía subir allá arriba. Yo me acuerdo que en algún momento vine y subí ahí. La vista obviamente es mejor que la que tenemos aquí abajo, pero igual está bastante bonito. Y bueno, amigos míos, aquí en este lugar con estos vistones se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Díganme qué les pareció en los comentarios. Compartan este video si les gustó y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Pura vida.